no cabe duda, mis queridos hermanos, que nos encontramos en fechas navideñas, ¿sí o no? Se nota, vais por las calles paseando, la decoración, la iluminación, todo de alguna forma nos dice que nos encontramos en unas fechas especiales, unas fiestas de alguna forma muy importantes para la cristiandad. Normalmente, cuando llegan estas fechas, pues siempre orientamos o hablamos un poquito ¿verdad?, de ese momento importante que ocurrió en Belén, y hablamos del nacimiento de Jesús. Y supongo que habréis escuchado muchos cultos, muchos sermones, se hacía incluso en la historia de niños, que nos hablan del origen de la Navidad. ¿Dónde está su origen? Si realmente Jesús nació en esta fecha o no nació. Bueno, yo en esta mañana no os voy a hablar de eso, porque yo creo que ya sabéis bastante, y pienso que para nosotros no es importante la fecha, sino lo que es importante es que Jesús vino a este mundo para rescatar a la humanidad. Eso es lo realmente importante para cada uno de nosotros, que Jesús vino a rescatarnos del pecado. Y me gustaría, pues, poder hablar un poquito sobre ese acontecimiento. Sabéis que los judíos llevaban esperando al Mesías durante muchísimos años, muchísimos siglos, llevaban esperando la promesa. Y el texto bíblico nos dice que, llegado el cumplimiento del tiempo, Jesús, ¿verdad?, dice que nació. Dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. O sea que evidentemente los judíos esperaban ese momento, y cuando llegó ese momento, Jesús nació, se cumplió. Muy bien. Y me gustaría que pudieseis acompañarme en la lectura de unos versículos que se encuentran en Lucas capítulo 2. Podéis acompañarme en vuestras Biblias. Lucas capítulo 2. Y vamos a leer los versículos rápidamente para situarnos. Versículos del 6 al 14. Dice allí la palabra de Dios: aconteció que estando ellos allí se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de la hueste celestial, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Evidentemente estos versículos son muy conocidos por nosotros y los leemos, ¿verdad?, sobre todo en estas fechas tan apreciadas, tan queridas, las fechas de Navidad. Y me gustaría de alguna forma hacer hincapié en el mensaje que dan los ángeles a esos pastores, porque fijaros que la palabra de Dios nos dice que evidentemente la profecía apuntaba a que Jesús iba a nacer, ¿verdad?, iba a venir a este mundo, pero fijaros que el profeta Miqueas da las coordenadas para el GPS, para ubicar el lugar donde Jesús iba a nacer, y dice el texto bíblico en Miqueas capítulo 5, versículo 2: pero tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Bueno, como decía, los judíos esperaban el cumplimiento, ¿verdad?, de la promesa. Tenían depositada su esperanza en que finalmente el Mesías pudiese realmente venir a rescatarlos. Y bueno, la venida del Salvador
Sabéis que ya había sido predicha desde el Edén. Adán y Eva habían recibido la promesa 4.000 años, más o menos 4.000 años antes. Sin embargo, pasaron al descanso aquellos que tenían la promesa sin haber visto, ¿verdad?, haber disfrutado de ese evento. Y podemos decir que muchos de nosotros tenemos la esperanza también de poder alcanzar la segunda promesa, que sería la segunda venida de Jesús, ¿verdad? El sábado pasado José Antonio nos hablaba, ¿verdad?, de que hay algo que todo el mundo quiere y es esperanza. Y nosotros vivimos con la esperanza finalmente de poder ver ese cumplimiento de la profecía de ver de nuevo al Señor. Bueno, la palabra de Dios dice que finalmente el verbo de Dios se hizo carne y, como comentaba con un hermano esta mañana, y tabernaculó, ¿verdad? Dice que Jesús hizo una tienda entre nosotros, hizo un tabernáculo, habitó entre los hombres y finalmente la promesa fue alcanzada. Y me llama la atención porque fijaros que el ángel de Dios podía haberle dado el anuncio a cualquier otra persona, quizás con más relevancia, más importancia, no unos pastores. Podría haberle dado el anuncio pues al rey Herodes o a los dignatarios judíos, ¿verdad?, importantes, a los líderes religiosos de la época. Pero sin embargo se le da a un grupo de pastores humildes. Es curioso. Y es interesante porque digamos que el apóstol Lucas cuando escribe dice que Simeón era uno de los que esperaba la consolación de Israel. ¿Recordáis el versículo 25 de Lucas 2 lo dice? Era una persona que esperaba que se cumpliese la venida del Mesías. Y el Nahuatl dice que estos pastores también de alguna forma esperaban la consolación y meditaban en aquellas palabras del profeta Isaías donde se dice: consolad, consolad a mi pueblo, voz que clama, preparad en el desierto camino al Eterno, enderezad calzada. Estos pastores de alguna forma tenían depositada su esperanza en ver el cumplimiento de esa promesa, que viniese la consolación para Israel, para su pueblo. Y es interesante ver cómo este ángel les da esa noticia a esos pastores. Yo me imagino que estarían en la noche, ¿verdad?, allí pastando con las ovejas. Ellos no comían hierba, evidentemente, pero las ovejas sí. Ellos llevaban sus ovejas para que fuesen alimentadas. Y me imagino en esa noche, a lo mejor estrellada, donde de repente el ángel se les revela y dice que se ilumina, ¿verdad?, toda aquella zona. Pero luego el versículo 13 nos dice que una gran hueste de ángeles, dice que también se presentan delante de ellos y se ilumina todo aquello. Tuvo que ser algo extraordinario, algo maravilloso. Quizás a muchos de nosotros nos hubiese gustado vivir ese momento, esa experiencia, ¿no? Fijaros el deseado de toda la gente en lo que nos dice. Dice: por el nacimiento del Mesías, el gozo y la gloria ya no pudieron mantenerse ocultos. Toda la llanura quedó iluminada por el resplandor de las huestes divinas. La tierra enmudeció y el cielo se inclinó para escuchar el canto. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Yo no sé cómo sería aquel canto, un canto de ángeles. En las Escrituras no tenemos la partitura, no sabemos cómo era la música. Simplemente tenemos un fragmento de la letra, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Pero ¿sabéis? Este canto angelical ha inspirado a muchas personas a crear cantos, ¿verdad? Y uno de ellos es un canto muy famoso, es el himno que tenemos también en el himnario, Noche de Paz. ¿Conocemos Noche de Paz? Sí, lo recordamos, lo cantamos muchas veces, ¿verdad? Sobre todo en Navidad. Bueno, este himno, el título original es Stille Nacht, y es un himno austriaco, pero que primeramente se escribió, o se construyó este himno en alemán. Y bueno, cuenta la historia que el que compuso la melodía, un tal Gruber, dice que lo tuvo que hacer porque él era el pianista de una iglesia
y el órgano de la iglesia se había estropeado. Y entonces el sacerdote de la iglesia, un tal Nor, le pidió que por favor pudiese componer un canto para que el coro pudiese cantarlo, pero con guitarra. Él se encargaría de hacer la melodía y el sacerdote se encargaría de ponerle la letra, ¿verdad? Y finalmente, pues este himno fue un himno muy famoso, se cantó por primera vez en la iglesia de San Nicolás, en Oberdorf, en Austria, y fue un himno que poquito a poco fue cobrando mucha relevancia. Se hizo un himno muy famoso. Pero, ¿sabéis? Hubo un incidente en la historia que aún le dio mucha más relevancia a este himno. Y fue durante la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Queréis ver más o menos qué ocurrió en ese momento? ¿Os gustaría verlo? Jenkins, open. No. Ein Blitzer kommt! Ein Blitzer kommt! Jim? Jim, don't do it! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! Jim! My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. Ist schön. Ist schön. Danke. Happy Christmas. Frohe Weihnachten. Queridos hermanos, este himno fue capaz de parar la guerra durante un momento. Fue algo extraordinario. Hoy se cumplen 108 años de aquel suceso. Se cumplen hoy. Y del mismo modo que el canto de los ángeles, en aquel momento, dice que la tierra enmudeció. Fue una noche silenciosa, donde parece que, quiero pensar que hubo como una tregua entre el bien y el mal. Todo el cielo contemplaba aquel extraordinario evento. Incluso el mismo Satanás y sus ángeles contemplarían ese maravilloso suceso.
Y mis queridos hermanos, allí de alguna forma se vislumbró el comienzo de la victoria sobre el pecado y sobre el mal. Allí se cumpliría la promesa y la esperanza para la humanidad. El nacimiento de Cristo junto con todo su ministerio fueron el plan diseñado por Dios para que la salvación pudiese llegar al hombre, al ser humano. En el pesebre de Belén se materializó aquella extraordinaria promesa que finalmente instauraría un reino de paz y de amor por toda la eternidad. Por eso, mis queridos hermanos, yo quería poneros ese vídeo, porque si un himno fue capaz de parar la guerra por unos momentos, quizás a lo mejor estas palabras o este canto de los ángeles, gloria a Dios en las alturas y paz para los hombres de buena voluntad, pueda también hacer que nosotros podamos parar nuestras guerras, que podamos tener paz interior y paz los unos con los otros. Quisiera que pudiésemos reflexionar o hacernos algunas preguntas en esta mañana, como creyentes, como cristianos. ¿Por qué es importante para mí el nacimiento de Jesús? Porque muchas veces lo celebramos, pero tendríamos que formularnos la pregunta, ¿por qué es importante para mí el nacimiento de Jesús? ¿Qué implica? ¿Qué sentido tiene en mi vida Cristo Jesús? Es más, ¿encuentro en Él la paz que necesito? ¿Es Él el que da paz a mi vida? Mis queridos hermanos, hay veces que necesitamos un descanso, pedir tiempo muerto, ¿verdad? Nos pasa como en el deporte. Necesitamos un poquito de paz, de tranquilidad, para luego seguir enfrentando la prórroga o el segundo tiempo, como en los equipos. Y creo que hoy podría ser un buen momento donde nosotros podamos de alguna forma recordar ese evento y pedirle al Señor que pueda traer paz a nuestras vidas. Hay personas que piensan que la paz es la ausencia de guerras. Pero ¿sabéis? Si no tenemos paz interior, no vamos a tener descanso. Un filósofo y escritor francés decía: si no tengo paz interior, de nada me sirve buscarla fuera. De nada. Necesito sobre todas las cosas tener paz dentro de mí. Jesús de alguna forma lo dijo, ¿verdad? En Juan capítulo 14, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. La paz que Cristo Jesús nos puede traer es una paz que trasciende incluso más allá de lo que podemos nosotros entender la ausencia de guerra. Y me parece, mis queridos hermanos, que hoy este lugar podría ser esa pequeña ciudad de Belén, donde podemos encontrarnos nuevamente con el Salvador del ser humano. Podemos ir delante del Señor, recordar esa noche silenciosa y pedirle al Señor que pueda traer paz a nuestras almas y a nuestras vidas. Si hay una de las cosas que nosotros los seres humanos necesitamos, es tener paz en nuestra alma. Y a veces hay cosas que perturban esa paz. Hoy debería ser un día especial en todo el mundo, donde muchas familias se van a reunir a comer y a cenar juntas, pero hay otras familias que no se van a reunir porque están enfrentadas, porque no hay paz. Hay personas que no van a disfrutar de este momento porque están en conflicto. Y quizás hoy podría ser, mis queridos hermanos, un momento para decir, vamos a tener una tregua. Vamos de alguna forma a tener unos momentos de paz, los unos con los otros, y también una paz interior. Y me gustaría que podamos de alguna forma hacer ese ejercicio espiritual. Que podamos decir, Señor, vamos a vivir unos momentos, porque seguramente cuando pasen esos momentos de paz, nos encontraremos nuevamente luchando en las trincheras de nuestra guerra espiritual. Porque finalmente seguiremos en guerra hasta que Cristo finalmente venga y nos dé la paz definitiva. Mis queridos hermanos,
desde aquí os deseo lo mejor en esta mañana. Os deseo unas felices fiestas, que disfrutéis mucho y que sobre todo el Señor pueda ser el invitado especial en vuestros hogares, en vuestras familias. Que el Señor os bendiga. Amén.